Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal. Y bueno, vamos a empezar un martes cargadito de noticias. Vamos a empezar un martes hablando de Xbox, hablando de Game Pass, hablando de juegos que se han agregado sorpresivamente a Game Pass, el Play Anywhere. Vamos a hablar de Nintendo porque han presentado el informe financiero de Nintendo y parece ser que es espectacular. Así que bueno, como siempre digo, si os interesa, quedaros y comenzamos después de la intro. Vamos allá. Hoy vamos a comenzar el vídeo con una noticia que, bueno, ya más o menos lo sabíamos, en vídeos anteriores hemos estado hablando de esto, y es que resulta que en la tienda de Microsoft, en la tienda de Xbox, por las especificaciones, Crimson Desert iba a ser compatible con PC y con consola. Lo único que faltaba era ya la etiqueta de Play Anywhere, y ya por fin tiene esa etiqueta. Sabemos ya que es 100% Play Anywhere el Crimson Desert, y solo me queda decir que es que cada vez veo algo nuevo de este juego, me parece más impresionante. Lo único que espero de verdad es que no se quede en agua de borraja, que al final el juego sea lo que nos están prometiendo, que sea divertido, que tenga muchas cosas que hacer, porque por lo que parece vamos a tener muchas cosas que hacer aquí en Crimson Desert, y que no sea al final algo que nos decepcione. Yo creo que no, yo creo que verdaderamente el juego llama mucho la atención, el juego se va a ver bastante bien, el juego va a estar bastante bien. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? Pero bueno, lo único que os puedo decir que ahora que tiene la etiqueta de Play Anywhere, el juego se viene día 1 a casita. Lo probaré en la ROG Xbox Ali, lo probaré en mi consola, en mi Xbox Series X. Ya os dejaré mis impresiones, pero vamos, es lo único que le faltaba para ser ya juego día 1. Hablando también de Xbox y hablando de Game Pass, de forma sorpresiva se ha lanzado Like a Dragon Yakuza Piratas de Ciros. Este juego lo compré día 1, este juego me lo disfruté muchísimo. Si tenéis Game Pass y no lo habéis jugado, probadlo porque es espectacular. Este juego es espectacular, a mí me gusta mucho. Ya sabéis que a mí la saga Yakuza me gusta mucho. Con este Yakuza exploré todas las islas posibles, buscando tesoros, haciendo combates, subiendo de nivel. Y la verdad es que solo puedo decir que es impresionante. A mí el juego me ha gustado muchísimo. Tenemos un protagonista que es muy característico en la saga. Tenemos a Goro y nada, deciros que juguéis sí o sí. También hablando de Game Pass, pues en la misma ficha, en un post que ha publicado Xbox Game Pass, ha puesto un vídeo. Y en el vídeo pues parece ser que es el próximo juego que se va a incluir en Game Pass. Y se trata ni más ni menos que el Avatar de Ubisoft. Verdaderamente, ahora que tiene la actualización con modo tercera persona y tiene un montón de cosas, creo que es el mejor momento para jugar a este juego. Y de verdad, es que en Game Pass están que no paran. Es verdad, subió la suscripción. La suscripción ahora no es tan accesible como antes, pero es que cada día nos sorprenden con juegazos, con juegos que son espectaculares, porque bueno, el Avatar yo lo tengo, yo lo compré el Avatar, no lo he probado todavía con la actualización nueva, pero bueno, le echaré un vistazo y ya si entra en Game Pass, pues mejor, porque ya no tengo ni que poner el disco, al final lo compré en formato físico. Otro dato súper interesante de Capcom es que, bueno, también Capcom está que últimamente se sale. Han actualizado Resident Evil 4 Remake y Resident Evil 8 Village y han metido el idioma español latino en audio. O sea, han doblado al español latino Resident Evil 4 Remake y Resident Evil 8 Village. Si de verdad no habéis jugado a este juego, o si lo habéis jugado y ahora si sois de allí, de Latinoamérica, y queréis jugarlo en vuestro idioma nativo, os recomiendo un montón que lo hagáis, porque es que, bueno, aparte de Resident Evil 4 Remake es un juegazo, y Resident Evil 8 otro juegazo. Y más ahora que va a salir el Resident Evil 9 Requiem, es un grandísimo momento, porque ya sabéis que el Resident Evil Requiem sí que va a venir de lanzamiento con el idioma de español latino incluido. Bien por Capcom, de verdad, cuando una compañía hace las cosas bien, es que solo queda aplaudirle. También, como última hora, en Generación Xbox han puesto un artículo que a mí me ha resultado muy interesante y se trata de los puntos de rewards, de los rewards de Xbox. Y es que en algunos países, en algunos sitios, pero de manera random, porque puede ser que tú seas de ese país y a ti te aparezca y otro, tu vecino, tu amigo que tiene un Xbox o que usa los rewards o que lo está haciendo, es del mismo país y no le sale. O sea, lo está haciendo de forma silenciosa. Lo que intenta Microsoft hacer es pues los cambios que estamos viendo ahora mismo en Xbox. En que juegue en PC, en Xbox y en la nube. Y si juegas en los 30 minutos en cada uno al mes, pues va a recibir 150 puntos extra.
150 puntos no es una cosa muy allá, en verdad, pero bueno, todos los puntos suman. Y 150 puntos al mes por jugar a algo que ya estás haciendo, a lo mejor yo no lo hago, pero por la nube. Yo juego en Xbox, yo juego en PC diario para sacar los 15 minutos que hacen falta diarios de PC y de Xbox para hacer los rewards. Y ahora pues tendré que jugar 15 minutos más en la nube. Esto no significa que al final vaya a salir. Yo creo que esta es como una prueba que ha hecho Microsoft para ver si al final lo implementan o no. Pero bueno, algunos usuarios ya tienen esta recompensa. Una recompensa que, bueno, si te suman al final 150 puntos más al mes, pues buenos son, porque vamos, a mí me hacen un rey. Yo con los rewards me voy a comprar al final. Creo que al final va a caer Crimson Desert. Con los rewards me va a salir totalmente gratis, pero bueno, por mis puntos y por jugar en Xbox. Level Up ha sacado otro artículo en el que se están confirmando que la Xbox Magnum al final sí que va a ser una consola pues, híbrida, una consola tipo PC consola. Mucha gente pues está hablando de esto y está diciendo que la próxima Xbox ya no es una consola, que es un PC, porque va a traer Windows. Yo creo que lo que está buscando Microsoft en estos momentos es hacer un ecosistema que incluya tanto el de PC como el de consola, pero mucho más consolidado, mucho más fácil. Al final yo quiero creer que la experiencia que ellos quieren para nosotros es como encender una Xbox Series X, pero en la cual tú puedas instalar juegos desde otras tiendas. Entonces, yo lo veo muy interesante. Es verdad que otra vez se está hablando. Parece ser que los rumores decían, en su tiempo lo dijeron, que va a ser un hardware más potente que PlayStation 6. Sigue la previsión para 2027-2028. Lo único que nos queda ahora mismo es esperar, ver cómo se va resolviendo todo esto. Y bueno, la verdad es que para mí, al menos, el hype está por las nubes con esta nueva máquina. Y ahora, como última noticia, vamos a hablar de Nintendo. Y es que ya está el informe financiero de Nintendo. Y solo tengo que decir que es un informe financiero épico. En pantalla veréis una gráfica y nos dice: explosión en Nintendo, el informe financiero es épico. Switch ya supera a DS. Palabras mayores. Son 155,37 millones de unidades. Récord histórico. Nintendo Switch es la consola más vendida desde ya, a no ser que ahora, por ejemplo, PlayStation diga dentro de 3 o 4 días que han vendido 4 millones más de PlayStation 2, como ha pasado en otras ocasiones, pero bueno, Nintendo Switch es un exitazo. Nintendo Switch está que se sale, y tanto que se sale que vamos a hablar de los juegos. Estamos hablando de que Mario Kart World, juego estrella de Nintendo Switch 2, es cierto que había muchos packs con ese juego y que eso también infla un poco las ventas, porque mucha gente por un poco más se compró el pack con el juego, yo incluido. Si a lo mejor la consola hubiese costado bastante menos, pues no hubiese comprado el pack, porque a mí el Mario Kart World me gusta, en verdad lo juego cuando vienen amigos y prácticamente eso, pero no es mi tipo de juego. Pero bueno, el juego ya ha vendido 14,03 millones de copias. Eso es, el 80% de todas las Switch 2 vendidas tienen Mario Kart World. O sea, increíble, es increíble. Como he dicho, se debe mucho al pack este que han sacado, el pack de Nintendo Switch con Mario Kart World. También tenemos las ventas de unos juegazos que han salido en Switch 2, todos estos de Nintendo. Y bueno, Donkey Kong Bonanza ha vendido ya 4 millones con 25, increíble dato. Pokémon Legends ZA, la edición de Switch 2 solamente ha vendido 3,89. Kirby Air Raider 1,76 millones. Y vamos, es que de verdad son cifras que muy pocas compañías pueden hacer con sus juegos First Party, vender tantas copias. Es que eso yo creo que solo lo consigue Nintendo. Y mira que, por ejemplo, Xbox tiene juegazos, PlayStation también tiene juegazos, pero estas cifras es que ellos solo pueden hacerlas Nintendo, nos guste más o nos guste menos. Aunque también es cierto que el Metroid Prime 4 parece ser que no le ha ido muy bien, ya que directamente no aparece. Yo creo que es por las bajas ventas que ha tenido bajas ventas. Sabemos todos que Nintendo pues prioriza pues sus juegos más vendidos, y en este informe pues Metroid Prime 4 no está, lastimosamente, porque verdaderamente yo creo que es un juegazo, es un pedazo de juego. Pero bueno, todo el mundo que siga un poco el mundo de los videojuegos sabrá que Metroid no es una de las franquicias que más vende. Así que mucha pena, de verdad, pero bueno, al fin y al cabo, estas son las cosas que pasan. Metroid Prime 4 no ha vendido lo que se esperaba. Por otro caso, tenemos a Donkey Kong, que ha vendido una burrada,
y para mí es que ha sido el mejor plataforma que he jugado, a excepción del Mario Odyssey, que Mario Odyssey me encantó también. Pues deciros que hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo con muchas noticias, hemos visto muchas cositas, el informe financiero de Nintendo ha sido todo un éxito, Nintendo Switch se corona como la consola más vendida, y bueno, de Game Pass hemos traído muchas cositas, en verdad, las sorpresas estas que nos pone Microsoft de un día para otro, que te levantas y digas, ostras, que ya tengo este juego, que ya puedo jugar a este juego. Y vamos, vaya juego, el Like a Dragon, Yakuza, Piratas en Hawái, es un juegazo, no lo dejes escapar. También este Avatar que seguramente llegue muy pronto a Game Pass, así que todo son buenas noticias. Y es que siempre es lo que pasa, después de las tormentas siempre llegan las calmas. Así que nada, decirte que si te ha gustado el vídeo, darle like, dale un enorme like, apoya al canal. Con un like a ti no te cuesta nada, compartiendo el vídeo, comentando si te tienes que comentar cualquier cosa, si te ha gustado, si no te ha gustado, puedes decirte, como siempre, que si todavía no estás suscrito al canal, que te suscribas, porque bueno, vamos subiendo poquito a poquito, que te diviertas, que juegues a lo que te dé la gana, que juegues donde quieras y que te lo pases bien, que es lo más importante. Y ahora sí, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.